Capítulo 22. ¿Por qué no? Rilin encontró un lugar tranquilo y se sentó a descansar. El sol estaba ardiendo, y la pequeña área estaba llena de personas que ansiosamente intentaban entregar sus currículos a los equipos de recursos humanos de las compañías para las que querían trabajar. Rilin bebió un sorbo de agua, sintiéndose ligeramente renovada. Aunque también se graduó en una prestigiosa universidad, llevaba mucho tiempo fuera de la escuela, y su empleo en la empresa de Lochland también era diferente al que estudiaba en la escuela. No era excepcionalmente competitiva en comparación con otros graduados recientes. Rilin se lamió los labios y se secó el sudor de la frente mientras se asomaba a la multitud en la feria de carreras. No tenía ninguna habilidad distintiva, así que, ¿cómo podía competir con otros y obtener fácilmente un trabajo? Sin embargo, si todavía no podía encontrar un trabajo, tendría dificultades para pagar incluso su alojamiento. Como su padre todavía estaba enojado con ella, no podría volver a casa durante al menos unos meses. Rilin suspiró al recordar el correo electrónico anónimo que la había cogido completamente desprevenida y la había hecho estar en la situación actual. En ese momento, un hombre miró a Rilin desde la distancia, golpeando sus labios y coreando: «Ella es la indicada, ella es la indicada». Rilin estaba desconcertada e instintivamente se alejó de esa persona. Ella razonó que esa persona debe estar loca para estar mirando a un completo extraño y afirmando que ella es la indicada. Rilin no podía ser una hija ilegítima que ahora era reconocida por otra persona, ¿verdad? En serio, ella es la indicada. El hombre murmuró mientras daba un paso más cerca de Rilin. Rilin evitó al hombre con precaución, pero él continuó siguiéndola. Rilin consideró huir del lugar, pero cuando estaba a punto de correr, una multitud masiva apareció frente a ella, y no pudo colarse en absoluto. Cuando se dio la vuelta de nuevo, el hombre ya estaba de pie detrás de ella. «¿Qué estás tramando?» Rilin le dio al hombre una mirada cautelosa. El hombre se dio cuenta tardíamente de que sus acciones habían aterrorizado a Rilin. Rápidamente sonrió y se presentó, diciendo: «Hola, señorita. Soy el codirector de la película Great Empress, esta es mi tarjeta de visita». El hombre sacó entonces su tarjeta de visita y se la entregó a Rilin. Rilin tomó la tarjeta de visita con escepticismo, pero su expresión cambió rápidamente a sorpresa cuando vio el nombre Chris Graham impreso en ella. Chris Graham era un conocido director de cine, y Rilin había visto algunas de sus películas, que fueron todas bastante exitosas. Nunca en sus sueños más salvajes pensó que lo conocería en persona. Rilin sonrió disculpándose y dijo: «Encantado de conocerte. Lo siento por ahora». Ella había pensado que Chris era un asqueroso o una persona maliciosa. «Está bien», dijo Chris mientras se erizaba el pelo avergonzado. La película Great Empress está a punto de comenzar a rodarse en un par de días, pero aún no he encontrado al mejor candidato para uno de los papeles de la película. Sabía que eras el indicado en el momento en que te vi. Tienes el mismo aura que esperaba que exudara el personaje, por lo tanto me emocioné demasiado. Me disculpo por asustarte». Habiendo entendido la situación, Rilin sonrió y dijo: «Está bien». Chris hizo una pausa por un momento antes de continuar. «Señorita, ¿está interesada en trabajar en la industria del entretenimiento?», preguntó. Los ojos de Rilin se iluminaron al escuchar la palabra industria del entretenimiento, pero rápidamente se desvanecieron. A decir verdad, Rilin siempre disfrutó actuando desde que era una niña. Una vez participó en una obra de teatro escolar mientras estudiaba en la universidad y le dijeron que actuaba mejor que algunos estudiantes que se especializaban en artes escénicas. Había considerado transferirse a una licenciatura en artes escénicas y convertirse en actriz profesional, pero había abandonado la idea cuando pensó en su padre. Si su padre supiera que ella aspira a ser actriz, sería el primero en objetar. Su padre es una persona conservadora que cree que el mundo del entretenimiento es demasiado complicado, con personas de todo tipo de antecedentes, y que su hija debe evitar involucrarse en él. A pesar de su interés, Rilin siempre había sido una hija obediente, por lo que decidió cumplir con la petición de su padre. Sin embargo, todavía estaba muy entusiasmada con la actuación.
Tris observó de cerca la reacción de Rilin, así que supo que ella estaba interesada y tuvo la oportunidad de persuadirla. Y continuó: «Señorita, si se une a nuestra película, no tiene que preocuparse por su sueldo. Le proporcionaremos un excelente paquete. También puedo ver tu potencial. Tienes una tremenda posibilidad de convertirte en una actriz famosa». Rilin bajó la cabeza cuando pensó en su padre, que todavía estaba molesto con ella. Ella dijo: «Gracias por su amable sugerencia, pero me temo que no podré aceptarla». Tris insistió en persuadirla, pero Rilin simplemente sonrió y negó con la cabeza. Sus ojos mostraron que lo deseaba desesperadamente, pero tuvo que suprimir su deseo debido a la situación externa. Su comportamiento y sus acciones transmitían el tipo de aura que Tris buscaba desesperadamente. Rilin encajaba perfectamente en el papel. Había algo especial en ella que otras actrices carecían, y Tris estaba extasiado al respecto. Estaba encantado de haber encontrado al candidato ideal para el papel, pero Rilin seguía rechazándolo. Tris estaba decidido a no rendirse. Estaba dedicado a su trabajo y haría lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. También tenía un buen ojo para el talento, habiendo descubierto una serie de actores y actrices que se hicieron famosos. Dijo: «Señorita, puede confiar en mí. Sin duda, te harás famoso tan pronto como se estrene la película». Rilin siguió negando con la cabeza, diciendo: «Me disculpo. No voy a hacerlo». Sabía que ya no podía defraudar a su padre. Rilin volvió a pasar por la feria de empleo, pero seguía sin poder encontrar trabajo. Era consciente de que estaba a punto de agotar sus ahorros. ¿Significaba eso que tenía que pedir ayuda a Hayden? Hayden seguía en su oficina a altas horas de la noche, ensayando su presentación sobre su último proyecto. Se propuso ensayar cada presentación significativa varias veces para poder detectar y corregir cualquier defecto. El teléfono de Hayden sonó, pero lo ignoró porque normalmente evitaba responder a las llamadas mientras estaba en el trabajo. Sin embargo, el teléfono siguió sonando. Hayden frunció el ceño al levantar su teléfono, pero su expresión se suavizó cuando leyó el identificador de llamadas. «¿LYNN?», dijo gentilmente cuando contestó el teléfono. «Hola, Hayden». La voz en el otro extremo sonaba cansada, y Hayden frunció el ceño. Rilin continuó: «Si fueras tú, y hubiera algo que realmente quisieras hacer pero que tus padres despreciaran, y otra cosa que detestaras pero que tus padres quisieran que hicieras, ¿cuál elegirías?». Hayden supo inmediatamente que Rilin estaba hablando de sí misma. Rilin siempre había seguido la sugerencia de su padre en todos los aspectos desde que era una niña. Hayden se detuvo un poco antes de responder. «LYNN, si dependiera de mí, haría lo que quisiera hacer. Las expectativas de mis padres son cruciales, pero ¿cómo podrías hacerlo bien si algo te disgusta? Si estás haciendo algo que disfrutas, incluso si nadie te apoya, no te arrepentirás desde que lo intentaste». Rilin agarró el teléfono mientras consideraba lo que Hayden había dicho. A pesar de que había rechazado la propuesta de Tris, tan pronto como regresó al hotel, no podía dejar de verse a sí misma actuando en el escenario. Era una oportunidad única para ella, pero dudaba cuando pensaba en sus padres. Así que quiere hablar con alguien al respecto. «Hayden, ¿puedo realmente hacer eso?», preguntó Rilin. Hayden respondió con una sonrisa. «¿Por qué no? Escucha a tu corazón, LYNN, y no te preocupes por lo que piensen los demás. Tú eres el único que tiene la autoridad para decidir lo que debes hacer, y los que te aman siempre apoyarán tu decisión. Al igual que como te apoyaré pase lo que pase». Terminó Hayden sus palabras sin decirlo en voz alta. Capítulo 23. Participa en una película. Rilin reflexionó sobre sus palabras durante mucho tiempo. No solo era una oportunidad para que ella persiguiera su pasión desde que era joven, sino que también era una forma de ganarse la vida y mantenerse. Si aceptara la oportunidad de protagonizar la película, podría ganar dinero y, al mismo tiempo, resolver su problema actual. Sin embargo, esto definitivamente agravaría la ira de su padre, haciéndole más difícil perdonarla. Rilin finalmente colgó la llamada telefónica con Hayden. No era tan valiente como Hayden.
Rilling se tumbó boca abajo en el sofá como un tronco, con las cejas fruncidas mientras consideraba lo que debía hacer. Después de mucho tiempo, decidió utilizar el método más simple para ayudarla a elegir su curso de acción: dibujó suertes. Rilling sacó 2 trozos de papel, y escribió la palabra Go en un trozo de papel y Don't Go en el otro trozo de papel. Luego aplastó los 2 trozos de papel en bolas de papel y los mezcló hasta que no pudo distinguir cuál era cuál. Después de eso, cerró los ojos y seleccionó una de las bolas de papel. Rilling respiró hondo y abrió los ojos lentamente, preparándose para revelar lo que podría ser una decisión que cambiaría su vida por el resto de su vida. Rilling estaba emocionada y nerviosa mientras miraba la palabra Go en el papel que había elegido. Se armó de valor y marcó el número de teléfono personal de Chris, que estaba impreso en la tarjeta de identificación que Chris le había dado. Chris estaba en un café de Starbucks buscando inspiración. Siempre había tenido una especial afición por Starbucks. Cuando se le acababan las ideas durante el rodaje, se acercaba a una de las ramas, pedía una taza de café y la bebía tranquilamente mientras se sumergía en sus pensamientos. Los fines de semana, incluso podía conseguir una recarga gratuita. Normalmente, Chris pasaría todo el día en Starbucks, y para cuando se fuera, habría tenido ideas frescas y sabría qué hacer a continuación. Chris miró su teléfono cuando sintió la pequeña vibración de su teléfono. Se emocionó un poco cuando vio un número desconocido porque no mucha gente conocía su número de teléfono personal. Contestó el teléfono y preguntó: «Hola, ¿eres la señora de ayer?». Rilling tarareó en respuesta y respondió: «Sí, lo soy. Señor Graham, ¿se acuerda de mí?». Rilling esperaba que Chris, un famoso director de cine, estuviera muy ocupado, así que se sorprendió cuando Chris pareció recordar a un don nadie como ella. Chris incluso sonaba bastante extasiado. Chris dijo entre risas: «He pasado mucho tiempo tratando de encontrar al mejor candidato para ese papel. Cuando finalmente te conocí, que cumplía con todos mis criterios, fui rechazado por primera vez en mi vida, así que por supuesto, lo recuerdo». Rilling entendió que Chris estaba bromeando basándose en su tono, pero no pudo evitar sentirse algo avergonzada. «Señor Graham, me gustaría probar para el papel del que me habló. ¿Es eso todavía posible?», ella preguntó. Chris esperaba que Rilling aceptara asumir el papel. Saltó de su silla cuando escuchó su pregunta, casi derribando la mesa frente a él con su gran movimiento. «¡Por supuesto!». Chris no podía dejar de sonreír mientras exclamaba: «Entonces, por favor, ven a nuestro set de rodaje mañana. Le proporcionaré la dirección. Haremos una audición y repasaremos el guión. Si no hay objeciones, firmaremos un contrato con usted». Rilling pensó por un momento antes de responder: «Claro, señor Graham. Estaré allí mañana». Chris se rascó la cabeza y dijo: «En realidad, no tiene que llamarme señor Graham. Puedes llamarme Chris». No tenía idea de por qué había dicho eso. Todos los que había conocido siempre se habían dirigido a él como el señor Graham, y nunca le había importado. Sin embargo, cuando Rilling se dirigió a él de esa manera, se sintió increíblemente incómodo y prefirió que ella se dirigiera a él por su nombre de pila. «Claro, Chris», dijo Rilling, sin darse cuenta de que a Chris le sorprendieron sus palabras y se detuvo en medio de la calle. «Mi nombre es Rilling». Rilling esperó unos momentos antes de escuchar algo de ruido en el otro extremo de la llamada telefónica. Podía oír el claxon de los coches y las maldiciones de la gente. Chris parecía estar en una carretera muy transitada. Mientras tanto, Chris evitó por poco ser atropellado por un camión. Estaba a punto de cruzar la calle cuando se distrajo temporalmente con Rilling llamando por su nombre al otro lado del teléfono. Todavía estaba aturdido de tal manera que no vio que la señal de tráfico se había puesto verde y que un camión se dirigía a toda velocidad hacia él. Afortunadamente, el conductor del camión pudo frenar a tiempo y evitar golpear a Chris, y el conductor le maldijo casi inmediatamente. Chris, por otro lado, simplemente frunció los labios e ignoró el incidente. Cuando buscaba inspiración, incluso buscaba a propósito coches para atropellarlo, aunque siempre le maldecían mucho peor.
Así fue como se hizo un nombre en la industria del entretenimiento. No hay genios en este mundo, solo trabajadores. Capítulo 24. Cambiándose a sus disfraces. Tris estaba trabajando en una película sobre una de las grandes emperatrices de la historia. La historia de su educación siguió siendo un misterio sin resolver, y hubo numerosas teorías sobre su identidad a lo largo de la historia. El equipo de producción había desarrollado una nueva historia para los antecedentes del personaje basada en una de las creencias de que nació en una familia pobre, agregando historias originales mientras evitaba las controversias que rodean su educación. Rilin llegó al plató de rodaje a las 8 de la mañana, la hora que había acordado con Tris antes, y el equipo seguía preparando los telones de fondo en el plató de rodaje. Tan pronto como Rilin entró en el set, reconoció a algunos actores y actrices que solo había visto en la televisión, incluido uno de sus actores favoritos. Rilin estaba bastante extasiada mientras paseaba por el plató de rodaje, completamente inconsciente de Tris, que había aparecido de la nada y le había dado una palmadita en el hombro. Rilin se dio la vuelta, sorprendida. Cuando vio que la persona detrás de ella era Tris, le dio una palmadita en el pecho y le dijo: «Tris, me has asustado». Tris sonrió con entusiasmo con sus dientes blancos perla visibles, y su postura parecía amable y humilde. A Rilin le resultaba difícil creer que la persona que estaba delante de ella, que parecía el chico de al lado, fuera Tris Graham, bien reconocido como un brillante director a pesar de su corta edad. Tris se despeinó y se volvió hacia Rilin, señalando detrás de ella y diciendo: «Puedes ir a preparar tus disfraces y tu maquillaje para la audición. El resto del equipo se unirá a mí en la audición. Si pasaras la audición, comenzaríamos a filmar de inmediato». Tris entonces agarró a un chico delgado que se escondía detrás de él y le dijo a Rilin: «Este es Saun, uno de nuestros tramoyistas. Puede encontrarlo si tiene alguna pregunta o necesita ayuda. Está familiarizado con cómo funcionan las cosas por aquí, así que no seas tímido al pedirle ayuda en cualquier momento». Tris le explicó lo que tenía que explicar de una vez antes de dejarla ir. Rilin hizo un breve guiño antes de seguir a Saun al vestuario. Sonrió mientras miraba el pequeño cuerpo de Saun desde su espalda, pensando para sí misma que parecía una ramita por lo delgado que era. Saun se volvió justo a tiempo para informar a Rilin de que habían llegado al vestuario, y vio la sonrisa de Rilin. A Rilin le daba vergüenza que la sorprendieran riendo, así que se dio la vuelta y evitó sus ojos, mientras que Saun también se sintió incómodo. Terminó abriendo la puerta frente a él sin llamar, olvidando temporalmente el hecho de que era el vestuario femenino. Tan pronto como abrió la puerta, hubo un chillido, luego un fuerte golpe y un grito amortiguado. Cuando Saun abrió la puerta, la chica del interior que se estaba cambiando chilló, intentando cubrirse y cerrar la puerta al mismo tiempo. Cuando la puerta se cerró de golpe con un fuerte golpe, golpeó a Saun en la nariz, haciéndole gritar de agonía. Rilin se sobresaltó mientras miraba la escena que tenía delante. Todo sucedió tan rápido que se echó a reír antes de poder detenerse. Tris, que estaba reprendiendo a uno de los actores no muy lejos, no pudo evitar darse la vuelta y mirar la conmoción. Miró fijamente la alegre risa de Rilin, su deslumbrante sonrisa estaba esculpida como una escultura en su corazón. Saun también se quedó sorprendido, mientras miraba a Rilin descaradamente, hasta el punto de que Rilin empezaba a sentirse avergonzado. Espetó y se dio la vuelta tímidamente, señalando el vestuario y añadiendo: «Este es el vestuario, podéis entrar y prepararos. Te dejaré solo por ahora». En cuanto se dio la vuelta, Saun se frotó la nariz dolorida y distorsionó su rostro, murmurando: «¿Qué pasa con esa reacción? ¿Quién se creen que soy? Van a arruinar mi hermoso rostro». Se detuvo un momento antes de añadir: «Tienen que aprender a apreciar mi precioso rostro». Mientras se alejaba, Saun continuó murmurando en una voz que todos podían escuchar, y Rilin sonrió. Saun parecía ser mucho más infantil que Tris. Sin embargo, tan pronto como Rilin cerró la puerta del vestuario, su sonrisa desapareció. Su agarre en su ropa se apretó, y sus dedos comenzaron a perder color como resultado de su agarre de muerte. Capítulo 25. Huyendo de la escena.
Rilin solo había estado pensando en su sueño de ser actriz desde que era una niña, pero se había olvidado por completo de la persona que también estaba en la industria del entretenimiento. La persona sentada directamente frente a ella, que parecía estar tan asombrada como ella, era Bella. Bella era la protagonista femenina del drama, por lo que no era de extrañar que también estuviera en el vestuario, aunque Bella nunca previó que Rilin apareciera aquí. Echó un vistazo a los trajes que Rilin sostenía e inmediatamente los reconoció como del drama en el que estaba. «Hola, señorita Pakoto». Rilin saludó a Bella tan naturalmente como pudo. La bonita sonrisa de Bella la hacía cálida y elegante, y nadie podía decir que no era la primera vez que se encontraba con el novato frente a ella. «Encantada de conocerte», dijo Bella mientras extendía la mano frente a Rilin, como si se reunieran por primera vez. «Sin embargo, prefiero que la gente me llame señora Latam». Rilin no podía soportarlo más. Asintió rápidamente y escapó del camerino inmediatamente sin ponerse el traje. Rilin frunció el ceño y suspiró fuertemente mientras estaba fuera del vestuario. Fue su negligencia, ya que no había exceptuado encontrarse con Bella. Saun estaba esperando a que Rilin se vistiera para que pudieran comenzar la audición, y una vez que todo estuviera en orden, finalmente podrían comenzar a filmar. Saun se acercó a Rilin rápidamente cuando la vio salir, y su rostro se distorsionó cuando descubrió que Rilin no se vestía. «¿Qué pasa? ¿Por qué no te vestiste?», cuestionó. Rilin le devolvió el vestuario a Saun y le dijo: «Lo siento, pero por favor ayúdame a informarle a Chris que he decidido no participar en la película». Rilin estaba a punto de irse cuando Saun la detuvo. «Oye, no quisiste decir eso de verdad, ¿verdad?», preguntó. «Soy joven, pero he conocido a suficientes personas para saber si están diciendo la verdad». ¿Otras actrices te intimidaron en el vestuario? La industria del entretenimiento era mucho más compleja de lo que parecía. Aunque las actrices parecían ser hermosas y vibrantes por fuera, lo que hicieron entre bastidores puede ser todo lo contrario. Ahora que había un recién llegado que podría poner en peligro su estatus, no sería de extrañar que hicieran algo para amenazarla. «No, simplemente decidí que ya no quiero hacer esto», dijo Rilin, sacudiendo la cabeza. Saun sabía que no obtendría ninguna respuesta de Rilin por mucho que presionara, pero seguía estando un poco frustrado. Él dijo: «Bueno, si esto es lo que has decidido, no te detendré. Pero por favor notifique al jefe personalmente, ya que fue él quien lo trajo aquí». Rilin pensó por un momento y pensó que era una petición razonable, así que asintió antes de ir a buscar a Rilin. Sin embargo, estaba intrigada por el apodo que Saun le dio a Chris. ¿Por qué se referiría al director de una película como jefe? ¿Estás seguro de que ya no quieres participar en la película?, preguntó Chris. Rilin recordó lo incómoda y desagradable que se sintió cuando se enfrentó a Bella. Ella asintió, diciendo: «Chris, lamento haber decidido renunciar al final». Chris estaba decepcionado de que Rilin se fuera porque le había llevado mucho tiempo encontrar a alguien que encajara en el papel, pero entendió que no podía obligar a Rilin a quedarse. Justo en ese momento, la puerta del vestuario se abrió, y Bella salió, completamente vestida con su traje y maquillaje. Comenzó su carrera como modelo, por lo que caminó con gracia con su vestido ondeando en sincronía con sus movimientos, y su personaje parecía cobrar vida. Rilin bajó la mirada. Se apresuró a despedirse de Chris y se fue. «Oye, jefe, ella se ha ido. ¿Qué estás mirando?», preguntó Saun, agitando la mano delante de Chris. La cara de Chris se oscureció cuando escuchó a Saun referirse casualmente a él como jefe, y le dio un puñetazo en el hombro antes de decir: «Incluso estaba planeando vestirse. ¿Por qué de repente decidiría renunciar? Probablemente piensa que eres demasiado perturbador, así que eligió huir mientras podía». Saun continuó hablando sin dudarlo, y rápidamente esquivó antes de que Chris pudiera golpearlo en la cara. «Hablo en serio», respondió Chris mientras miraba a Bella, que se preparaba para filmar su escena. «Creo que conoce a Bella», añadió. Saun miró a Chris como si acabara de decir tonterías y le dijo: «Tienes una imaginación salvaje».
Tris reflexionó más al recordar la reacción de Rilin antes de que se marchara. Parecía nerviosa y humillada, y evitó casi instintivamente el vestuario. Además, se fue a toda prisa tan pronto como apareció Bella. ¿Podrían haberse conocido durante mucho tiempo? Capítulo 26. El encuentro en el ascensor. Rilin comenzó a buscar trabajos alternativos después de que su sueño de actuar en una película fracasara, ya que necesitaba ganar dinero para pagar su alquiler. Actualmente se alojaba en un hotel, y no era barato. Había gastado la mayor parte de sus ahorros en su alojamiento. Aunque ahorró algo de dinero mientras trabajaba en la empresa de Lochland, no fue suficiente para seguir adelante. Rilin compró algunos periódicos y leyó todos los anuncios de trabajo. Luego eligió algunos de ellos que parecían confiables y se puso en contacto con ellos para preguntar sobre su publicación de trabajo. Al final, pudo conseguir entrevistas con 3 empresas diferentes. La primera fue con una empresa de diseño floral. Aunque la paga estaba en el extremo inferior, era un trabajo fácil, y el dinero debería ser suficiente para mantenerla hasta que su padre la perdonara. El segundo trabajo fue como asistente de diseño de animación para una empresa de publicidad. Cuando estaba en casa, Rilin disfrutaba dibujando en su tiempo libre e incluso había ganado un premio de diseño mientras estaba en la universidad. Era una posición de nivel de entrada, por lo que no debería ser demasiado difícil. La última posición fue como coordinadora de eventos para una empresa de planificación de bodas, con un salario mucho más alto que los 2 primeros, por lo que simplemente probó suerte cuando lo solicitó. Sería fantástico si pudiera conseguir el trabajo, pero si no lo hiciera, al menos todavía tenía las 2 primeras opciones para explorar. La primera entrevista fue con la empresa de planificación de bodas, y se situó en una de las calles más concurridas de Triforte. A medida que el costo de alquilar una tienda se ha disparado en los últimos años, muchas empresas tienen que alquilar espacios de trabajo en hoteles para ahorrar dinero en el alquiler. Como esto era más rentable, no era inusual en Triforte. Cada vez son más las empresas, sobre todo las pequeñas, que eligen el alquiler de habitaciones de hotel a largo plazo para ahorrar en los costes de alquiler. Mientras Rilin se preparaba para la entrevista, razonó que, dado que iba a una empresa de planificación de bodas, debía esforzarse por vestirse un poco más. Decidió maquillarse, algo que rara vez hacía, y se puso un vestido negro de tubo. Su pelo largo y ondulado estaba envuelto en un moño, dejando solo unos mechones a un lado de su cara. Mientras caminaba, sus mechones de pelo se balanceaban, haciéndola lucir un poco más vivaz. Terminó su estilo con un par de botas de tacón alto que rara vez llevaba y un bolso de mano antes de salir para la entrevista. Rilin llegó al hotel mucho antes de lo previsto, así que dio un paseo por el hotel mientras esperaba. El hotel estaba muy bien decorado, y algunos lugares estaban colgados con carteles de la compañía a la que se dirigía, por lo que no tenía miedo de ser engañada. Rilin llegó a la oficina a tiempo para su entrevista. Aunque la ubicación parecía bastante diferente de lo que había visto en los carteles, Rilin entendió que era habitual que las empresas anunciaran solo sus puntos fuertes, por lo que no le importaba demasiado. También se encontró con otras señoras que acababan de terminar sus entrevistas, lo que le hizo sentirse más segura de la legitimidad de la empresa. 3 jóvenes estaban sentados en la mesa frente a Rilin. «Por favor, siéntese», dijo amablemente uno de ellos, señalando la silla que tenía delante. Después de que Rilin se sentó, los entrevistadores comenzaron preguntando a Rilin sobre su experiencia en planificación de bodas, su conocimiento de sus organizaciones y otras habilidades y experiencias relevantes. Cuando terminó la entrevista, le dieron la mano y le dijeron: «Señora Anderson, puede marcharse ahora. Le notificaremos los resultados de la entrevista en 3 días». Rilin asintió, aunque no tenía muchas esperanzas. Las otras damas que se habían ido antes parecían desempeñarse mucho mejor que ella, y había vacantes limitadas en la compañía. Creía que estos entrevistadores solo estaban pasando por el aro. Cuando Rilin salió de la oficina, se encontró con varias personas que se dirigían a la misma empresa para ser entrevistadas. Parecían ser recién graduados universitarios, con un aspecto vibrante y hermoso. Ella bajó el ascensor,
y el ascensor se detuvo en el nivel 13 por un corto tiempo. Rilin se retorció el pelo casualmente y se trasladó a la esquina cuando un grupo de personas entró en el ascensor. Sin embargo, una vez que el grupo de personas entró, Rilin notó una fuerte atención dirigida hacia ella. Echó un vistazo a la persona que la estaba mirando y sintió su cuerpo tenso tan pronto como se dio cuenta de quién era. Rilin se rió para sí misma, pensando que definitivamente estaba teniendo un mal día. Intentó todo lo que pudo para olvidar a esa persona, pero siguió encontrándose con él. Rilin ni siquiera lo vio tantas veces en los últimos 3 meses de su matrimonio, a pesar de que trabajaban en la misma empresa y Rilin a menudo se quedaba despierto hasta tarde para esperarlo en casa. Lochlan acababa de terminar una reunión con su cliente y no esperaba encontrarse con Rilin en el ascensor. Cuando se abrió la puerta del ascensor, apenas podía reconocer a su exmujer. En su impresión, Rilin era una persona conservadora que rara vez se vestía, y no llevaba vestidos a menudo. Era la primera vez que la veía con un vestido de tubo, que mostraba claramente sus figuras naturalmente atractivas. Era mucho más atractiva que Bella, que se había sometido a una cirugía plástica. Rilin tampoco llevaba maquillaje cuando estaba en casa. Rilin le parecía demasiado normal a Lochlan, que estaba acostumbrada a ver a mujeres con un maquillaje exquisito, que prácticamente podía mezclarse con la multitud. Sin embargo, parece que ahora está reconsiderando su opinión. En ese momento, el Rilin que estaba parado frente a él parecía reservado pero extrañamente atractivo. Las expresiones de asombro de sus clientes que estaban con él, aunque fugaces, no escaparon a la observación de Lochlan, y de alguna manera lo hicieron sentir bastante desagradable. Lochlan le tiró de la corbata habitualmente, esperando que Rilin le saludara primero, pero ella permaneció impasible. Lochlan sonrió y en su lugar extendió sus manos a Rilin, saludándola. «Hola, señora Anderson». Rilin se sorprendió, en parte por su abrupto movimiento y en parte porque se dirigió a ella por su apellido. Rilin sonrió con gracia y estrechó la mano de Lochlan, diciendo: «Hola, señor Lotham». La sonrisa de Rilin era cortés, pero estaba teñida de alienación. Antes de que Lochlan pudiera reaccionar, Rilin ya había salido del ascensor. Lochlan golpeó con el puño el ascensor y gimió. «¿Qué me pasa estos días?» Capítulo 27. ¿Cómo te atreves? «¡Espere, señorita Anderson!» Rilin se sorprendió al escuchar que alguien la llamaba por detrás. Cuando se dio la vuelta, se sorprendió al ver a Shaun corriendo hacia ella. Jadeaba mucho como si hubiera bajado corriendo de las escaleras para alcanzarla. Cuando Shaun finalmente alcanzó a Rilin, exhaló un suspiro de alivio. Desde que Rilin se fue ese día, Chris había estado de mal humor durante unos días seguidos durante el rodaje, haciendo berrinches a todo el mundo en el plató. Shaun también se vio afectado por ello, y estaba decidido a rectificar la situación para poder seguir filmando pacíficamente. Había pasado mucho tiempo buscando a Rilin en vano, así que cuando la vio en el hotel, supo que no podía dejar pasar esta oportunidad. Shaun sonrió al notar la mirada interrogadora de Rilin y continuó. «Chris realmente quiere que estés en su película, Miss Anderson. ¿De verdad quieres dejar pasar esta oportunidad?» Rilin sabía que tenía muchas ganas de aprovechar esta oportunidad, pero si aceptaba, tendría que enfrentarse a Bella durante el resto del rodaje. Además, con Bella en el set, Lochlan estaba obligado a visitarla de vez en cuando. Rilin solo podía imaginarse la vergüenza si los tres estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Con ese pensamiento, Rilin sonrió disculpándose y dijo: «Lo siento, pero estoy seguro». Shaun no se rindió. Dijo: «Puedo decir que estás interesado en unirte a nosotros. No hay nadie alrededor, así que puedes ser completamente honesto conmigo. Juro que no se lo diré a nadie más. ¿Podría decirme si la señorita Pakoto fue la razón por la que renunció?» Cuando Shaun observó la mirada evasiva de Rilin, se dio cuenta de que lo que decía era cierto. Había asumido que Chris estaba loco, pero su predicción resultó ser correcta. «Señorita Anderson», dijo Shaun mientras de repente agarraba el brazo de Rilin y la arrastraba a un rincón apartado junto al vestíbulo. Antes de que Rilin pudiera decir algo, le tapó la boca para evitar que emitiera ningún sonido.
Rilin se sobresaltó mientras luchaba por liberarse de las garras de Zaun. Al ver su reacción, Zaun explicó rápidamente. Lo siento, señorita Anderson. Solo quería hablar de ello en un lugar tranquilo. Por favor, no tengas miedo. Zaun soltó a Rilin y le dio una mirada avergonzada. Zaun podía llegar a los extremos cuando se trataba de tareas relacionadas con el proceso de filmación. Tris había asignado a Zaun para encontrar a Rilin porque sabía lo persistente que podía ser Zaun. Incluso se dice que una vez entró en la casa de una actriz en mitad de la noche escalando la pared. Cuando Rilin vio lo sincero que parecía Zaun, soltó a sus guardias. Zaun, lo siento, pero he tomado la decisión de no participar en la película, dijo. Zaun se agitó cuando escuchó su respuesta. Para él, esta era una situación de vida o muerte. Había pasado tanto tiempo buscándola. Haría todo lo posible para convencerla ahora que la había encontrado. Rilin miró a Zaun, que se acercaba cada vez más a ella. Ella retrocedió aterrorizada hasta que su espalda golpeó la pared, pero Zaun continuó su enfoque. ¿Qué estás tratando de hacer?, preguntó Rilin. Ella escuchó que había algunas reglas tácitas en la industria del entretenimiento. Cuando vio la forma en que Zaun la miraba sin decir nada, estaba tan aterrorizada que ni siquiera podía hablar correctamente. De repente, Zaun extendió los brazos, atrapando a Rilin entre él y la pared, y luego se acercó aún más a ella. Rilin intentó retroceder, pero ya estaba contra la pared. Su cabeza chocó contra ella con un fuerte golpe. Rilin se frotó la nuca y miró fijamente a Zaun. Ya estaba de mal humor cuando se encontró con Lochlan, y su estado de ánimo solo empeoraba ahora que le molestaba un bicho raro. «¡Oye, suéltame!», Rilin gritó furiosamente, empezando a sentirse un poco enojado. Zaun parecía estar sumido en sus pensamientos mientras miraba a Rilin en trance. Cuando Rilin le gritó, salió disparado y se quedó completamente atónito. Pero antes de que Rilin pudiera empujar a Zaun, fue arrancado y lanzado contra la pared opuesta por otra persona. Un hombre con un rostro hosco apareció a un lado, y Rilin se dio la vuelta cuando reconoció quién era. Prefiere continuar su batalla con Zaun que volver a encontrarse con Lochlan. Las cejas de Lochlan fruncieron mientras miraba fijamente a Rilin. Había estado siguiendo en silencio a Rilin cuando notó que otra persona la arrastraba. Estaba preocupado por su seguridad. Sin embargo, no esperaba verla inmovilizada entre otro hombre y una pared. Lochlan no podía imaginar lo que habría pasado si hubiera llegado más tarde. Lochlan no tenía ni idea de dónde venía su rabia, pero sintió la necesidad de estrangular a la mujer que tenía delante y que se negaba a mirarle a los ojos. «¿Quién eres tú? ¿Por qué me empujaste?», Zaun interrogó a Lochlan mientras se frotaba la nariz dolorida. Lochlan ignoró a Zaun y en su lugar agarró la mano de Rilin, alejándola de la escena. Cuando Zaun se dio cuenta de la reticencia de Rilin, detuvo a Lochlan y le preguntó: «¿Qué estás tramando exactamente? Pasé tanto tiempo buscándola, no dejaré que me la quites». Rilin se quedó atónita cuando escuchó lo que Zaun acababa de decir, mientras Lochlan permanecía en silencio. Siempre prefirió actuar antes que hablar. Lanzó su puño a Zaun, dejándolo inconsciente, y luego arrastró a Rilin sin decir nada más. Al cabo de un momento, Rilin volvió a la razón y luchó contra las garras de Lochlan. Gritó: «Lochlan, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltame!». «¿Dejarte ir?», Lochlan se burló. Su agarre sobre Rilin se mantuvo firme mientras se giraba y miraba a Rilin, y su tono frío provocó escalofríos en la columna vertebral de Rilin. «Si te dejo ir, ¿vas a volver a seducir a otros hombres?». «Rilin, me di cuenta de que realmente no te entiendo». Rilin miró fijamente mientras la palabra seducir se repetía una y otra vez en su cabeza. Una fuerte bofetada aterrizó en la cara de Lochlan antes de que pudiera reaccionar, sorprendiendo a ambos. Rilin examinó su palma entumecida y la mejilla carmesí de Lochlan antes de darse cuenta de que era ella quien le había abofeteado. Lochlan se enfureció hasta el punto de reírse. A continuación, le arrebató la barbilla a Rilin y gruñó: «¿Me acabas de dar una bofetada? Rilin, ¿cómo te atreves?». Capítulo 28: Arrastrarte al infierno.
Lochlan todavía tenía la tarjeta de acceso a una de las habitaciones del hotel. Estaba en los bolsillos de los pantalones, y originalmente había traído la tarjeta para salir de la habitación. Pero ahora, insertó la tarjeta en la puerta, la abrió y arrastró a Rillin a la habitación del hotel. Esto hizo que Rillin recordara el incidente que había ocurrido anteriormente. La expresión de Lochlan era la misma que entonces. Temblando, se aferró al marco de la puerta con ambas manos, negándose a entrar en la habitación. «Lochlan Latam, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltame!», ella gritó. Lochlan ya estaba de mal humor. Ver a Rillin rechazar sus avances de esta manera solo lo hizo sentir peor. Además de eso, estaba convencido de que la había pillado coqueteando con Shaun. Aunque Lochlan había percibido antes la reticencia de Rillin durante su interacción con Shaun, este optó obstinadamente por creer que la pareja había estado coqueteando. Ver a Rillin con un aspecto tan asustado ahora solo cimentó aún más su creencia. La cara de Lochlan se oscureció cuando agarró la cintura de Rillin con una mano y le arrancó los dedos del marco de la puerta con la otra. Luego, la recogió y la llevó a la habitación. La puerta se cerró detrás de ellos. Rillin estaba a punto de gritar cuando una ola de vértigo la golpeó. Entonces, su espalda aterrizó contra algo blando. Cuando se dio cuenta de que Lochlan la había arrojado a la cama, su cuerpo fuerte y robusto ya estaba presionando contra el de ella. Lochlan miraba fijamente a Rillin con una expresión feroz en su rostro mientras su respiración era cada vez más trabajosa. Sintiéndose alarmado, Rillin pensó en alejar a Lochlan. Antes de que pudiera hacerlo, Lochlan se quitó la corbata y ató las manos de Rillin a la cabecera de la cama con facilidad. «Lochlan Latam, ¿qué estás tratando de hacer?». Rillin lo miró fijamente. En este momento, Lochlan parecía un completo extraño, como una bestia indómita que había perdido todo sentido de la racionalidad. Después de saltar las manos de Rillin, Lochlan le dio una sonrisa perversa. Sus ojos estaban llenos de indignación y otras emociones complicadas mientras decía: «¿Qué estoy tratando de hacer? Rillin, lo descubrirás muy pronto». Las comisuras de los labios de Lochlan se curvaron ligeramente, lo que dio lugar a una sonrisa que heló la sangre de Rillin. Sus ojos se enrojecieron, pero aún así se obligó a calmarse y comunicarse con Lochlan. «Lochlan Latam, déjame ir ahora mismo. Puedo demandarte en la corte por esto». Como Rillin no tenía ideas, esa era la única amenaza que se le ocurría. Lochlan agarró inmediatamente su cuerpo antes de que de repente se inclinara y presionara sus fríos labios contra su cuerpo. Sin embargo, Rillin no se sentía emocionada o expectante en absoluto. Lo único que sentía era una humillación como si la estuvieran jugando. Rillin quiso girar la cabeza, pero Lochlan le pellizcó la barbilla y la mantuvo en su sitio. La fuerza que ejerció la hizo fruncir el ceño de dolor. «Lochlan, si sigues comportándote así, te demandaré por acoso sexual». La lengua de Lochlan se movió suavemente contra sus labios. Tras escuchar las palabras de Rillin, sonrió. Sin embargo, levantó los dedos contra sus labios y comenzó a frotarlos suavemente. «¿Acoso sexual? Rillin, ¿por qué no me envías a prisión para siempre? Quizás el asalto sexual podría ser el truco». En los oídos de Rillin, el tono de Lochlan no parecía estar bromeando en absoluto. Todo su cuerpo se endureció mientras su corazón daba un vuelco. Miró fijamente al hombre que se cernía sobre ella. Los ojos de Lochlan eran tan oscuros que no podía entender lo que estaba pensando en ese momento. Sus cejas estaban fruncidas por la ira, pero había una sonrisa sarcástica colgando de sus labios. Ver esta expresión en la cara de Lochlan hizo que Rillin sintiera que su corazón estaba siendo apuñalado. Era como si Lochlan intentara decirle que nunca se convertiría en su verdadera esposa pase lo que pase. «Lochlan, ¿sabías esto? Cuando me casé contigo, fantaseé conmigo misma en muchos escenarios diferentes. Pero ninguno de ellos implicaba que quisieras divorciarte después de solo 3 días», dijo Rillin. Una sonrisa amarga e indefensa apareció en su rostro pálido, haciendo que Lochlan retractara su mano. «En cuanto a nuestro matrimonio, la razón principal por la que quería mantenerlo en marcha era que no quería perder mi única oportunidad de estar a tu lado,
incluso si nunca miraste hacia mí. Debido a mi amor por ti, te mostré mi lado más patético. Por desgracia, todavía no podía molestarse en ahorrarme una mirada. Los ojos perpetuamente indiferentes de Lochlan habían hecho que su cálido corazón se congelara con el tiempo hasta que ya no pudiera seguir aguantando. Lochlan Latam, tú eras el que quería terminar nuestro matrimonio, así que seguí adelante. ¿Pero por qué haces esto? ¿Y qué significa Bella Pacoto para ti? Rilin se acostó tranquilamente en la cama mientras todo su cuerpo se volvía flácido. Parpadeó con fuerza, haciendo todo lo posible para evitar que sus lágrimas fluyeran. Se veía tan increíblemente triste. Los ojos inyectados en sangre de Lochlan recuperaron cierta normalidad. Se preguntó, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Lochlan, quizás no pase mucho tiempo antes de que tengamos nuestras propias familias. Tendrás una nueva esposa, y yo tendré un nuevo marido, dijo Rilin. Así de fácil, los ojos de Lochlan volvieron a estar inyectados en sangre. Se inclinó como un depredador y presionó sus fríos dedos contra los labios de Rilin. ¿Estás planeando volver a casarte, eh? La furia en sus ojos hizo que Rilin volviera a entrar en pánico. La mirada de horror en su rostro desencadenó con éxito el temperamento de Lochlan. Sonriendo perversamente, continuó. ¿Por qué estoy haciendo esto? Rilin, tampoco sé por qué estoy haciendo esto, pero me encantaría arrastrarte al infierno conmigo. Capítulo 29. No puedes escapar. Lochlan había expresado que le encantaría arrastrar a Rilin al infierno con él. Rilin se mordió el labio impotente mientras miraba horrorizada a Lochlan. Él había inmovilizado sus manos por encima de su cabeza, y ella no podía moverse en absoluto. Él era mucho más fuerte que ella en primer lugar, y ahora, ella era completamente vulnerable. La siniestra mirada de Lochlan se fijó en su pálido rostro. Deslizó sus ásperos dedos por su barbilla. ¿Por qué estás actuando así? ¿No quieres hacerlo conmigo?, preguntó. Verlo así hizo que Rilin se sintiera aún más asustada. Prefiere recibir una bofetada en la cara que Lochlan le hable de esta manera. Rilin nunca había sido buena para ocultar sus emociones. El miedo estaba escrito en su rostro. Para Lochlan, este fue sin duda un factor que le hizo enfadar aún más. ¿Me tienes miedo? Lochlan levantó fríamente las comisuras de sus labios mientras acercaba su cuerpo a Rilin hasta que la punta de su nariz casi tocaba la de ella. ¿Qué pasa con el hombre de antes? ¿Por qué no le tienes miedo a él también? Rilin hizo todo lo posible por inclinar la cabeza hacia atrás, evitando el contacto cercano con Lochlan. No hay nada entre Saon y yo. Él no quiso hacer eso. Solo quería discutir algo conmigo, dijo. Lochlan escuchó su explicación antes de ejercer maliciosamente la fuerza, poniendo más presión en las manos de Rilin. Ella gimió suavemente de dolor y no tuvo más remedio que arquear su cuerpo en una posición que reduciría el dolor en sus manos. Como no era bailarina de ballet, su cuerpo no poseía una gran flexibilidad. Era incómodo ser sostenida contra la pared por Lochlan, y se sentía como si la estuvieran estirando contra su voluntad. Esto la hizo fruncir el ceño. No era su intención, ¿eh? Lochlan bajó la cabeza. Había una mirada complicada en sus ojos cuando dijo: ¿realmente puedes llamar a su comportamiento involuntario? Rilin, ¿crees que soy una niña de 3 años que se deja engañar fácilmente? Rilin estaba ahora enfadado en este momento. Ella refutó: Lochlan, ¿por qué iba a engañarte? ¿Qué tienes que me haga querer mentirte? Saon y yo somos amigos normales. ¿Crees que todos los demás son tan irracionales como tú? En cuanto terminó de hablar, el rostro de Lochlan se oscureció. Esto la asustó. Ella había soltado esas palabras en un momento de ira. Pero ahora Lochlan parecía tan hosco, como si quisiera destrozarla inmediatamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Rilin miró a Lochlan con una mirada asustada en su rostro. Lochlan respondió tranquilamente: no soy razonable, ¿eh? Rilin tragó secamente pero no se atrevió a decir una palabra más. En cambio, cambió su tono. Lochlan, creo que debes estar borracho.
Tratemos esto como si nunca hubiera pasado. Suéltame primero, ¿de acuerdo? Lochlan le acarició la cabeza con impotencia y indulgencia al mismo tiempo. Suspiró. Has vivido conmigo durante tanto tiempo, ¿por qué sigues siendo tan ingenuo? ¿Me estás pidiendo que te deje ir? ¿Crees que tendré otra oportunidad de atraparte así? ¿Por qué me haces esto? Rilin empezaba a sentir el peligro. Lochlan, ¿qué clase de persona eres? Cuando todavía era tu esposa, nunca te molestaste en tocarme. Cualquier contacto conmigo te hizo sentir disgustado, y actuaste como si no pudieras esperar para deshacerte de mí. ¿Pero qué está pasando ahora? Ya estamos divorciados. ¿Qué quieres decir con esto? Lochlan, puedo ser débil, pero también puedo ser agresivo. No me empujes. Era la primera vez que Rilin hablaba así frente a Lochlan. Le sorprendió un poco, y sus movimientos se volvieron algo comedidos. Pero antes de que Rilin pudiera felicitarse por haber llegado a él, la presionó con más fuerza contra la pared. Había una mirada malvada en su rostro cuando dijo: Rilin, este es un lugar donde tengo la última palabra. Si tienes la habilidad, deberías pensar en cómo escapar en lugar de decir todas esas cosas. Sabes, es lindo que tus garras se muestren. La punta de su lengua se deslizó suavemente sobre el lóbulo de la oreja de Rilin, haciendo que su cuerpo se pusiera rígido como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Aguantando la respiración, la cara de Rilin pronto se puso tan roja que Lochlan le recordó: ¿Estás intentando asfixiarte? Solo entonces Rilin empezó a jadear violentamente. Sin embargo, no sabía que su comportamiento estaba haciendo que la mirada de Lochlan se oscureciera ominosamente. Mientras Lochlan se inclinaba, su poderoso latido se oía a través de su pecho. En este momento, se había transformado completamente en un demonio. Rilin, no puedes escapar de mí. Puede que estemos divorciados, pero aún no he decidido cómo acabará esto. Casarme era solo un juego para mí, y ahora, me interesa seguir jugando. Oír a Lochlan llamar a esto un juego se sintió como una puñalada en el corazón de Rilin. Ya no quería mirarle la cara. En este momento, la expresión de Lochlan era completamente diferente del comportamiento frío que ella asociaba con él. Capítulo 30 en problemas. Lochlan, ¿era nuestro matrimonio realmente solo un juego para ti? Preguntó Rilin en voz baja, esperando ansiosamente su respuesta. Bajo su exterior tranquilo, su corazón estaba en gran confusión. No había nada en este mundo que pudiera compararse con el dolor que sintió en este momento. Lochlan se sintió asfixiado mientras contemplaba su comportamiento tranquilo. Aunque ella solo lo miraba en silencio, se sintió presionado. Había tanto estrés que apenas podía respirar. Pensó: ¿no debería estar montando un gran alboroto como cuando mencioné el divorcio por primera vez? ¿No sigue enamorada de mí? ¿Por qué no parece enojada en absoluto? Había una mirada inexplicablemente rota en los ojos de Lochlan mientras sonreía. Sí, fue solo un juego para mí y nada más. Estas palabras fueron pronunciadas en el calor del momento. Sin embargo, eventualmente se arrepentiría de haber hecho esta declaración en el futuro y se odiaría a sí mismo por ser tan impulsivo. Ya veo. Era solo un juego para ti. Rilin cerró los ojos lentamente. Prácticamente podía oír el sonido de su corazón roto. Lochlan Latam, a partir de este momento, ya no tendrás un lugar en mi corazón. Recuerda esto. Ni siquiera quedará un rastro de ti, dijo Rilin en voz baja mientras se acostaba en la cama obedientemente. Lochlan la miró ominosamente. Pensó: ¿qué quiere decir con eso? ¿Realmente me borrará de su corazón después de hoy? La idea de eso hizo que el corazón de Lochlan se hundiera antes de que sus emociones se vieran abrumadas por la rabia. Pensó: ¡maldita sea! ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es realmente capaz de olvidarme tan fácilmente? Lochlan agarró los hombros de Rilin con brusquedad y ejerció deliberadamente más fuerza. Esto dolió tanto a Rilin que frunció el ceño de dolor. Fue entonces cuando Lochlan se dio cuenta de que todavía tenía un efecto en Rilin. «Rilin, ¿de verdad vas a olvidarme así como así?», preguntó oscuramente. Rilin se burló de sí misma mientras miraba su rostro hosco.
Ahora mismo, ella ya no temía nada. Después de todo, ya había perdido la única cosa que más la asustaba. ¿Qué más le quedaba por temer ahora? Sin embargo, Lochlan vio la burla en la cara de Rilin y pensó erróneamente que se estaba burlando de él. De repente recordó el correo electrónico en su bandeja de entrada y pensó: ¿se está alejando de mí porque ahora tiene a otra persona? ¿Y qué si lo hago?, preguntó Rilin con una mirada de dolor creciente en sus ojos. Su corazón no podía sentir ningún número. Lochlan Latam, no puedes darme el amor o la felicidad que quiero. Rilin pensó para sí misma: ya que no puedes darme nada de lo que quiero, ¿por qué no debería darme una salida olvidándome de ti y yendo a un lugar donde pueda sentir calor? Lochlan se rió de repente. Había una mirada de locura en sus ojos. Apretó el cuello de Rilin. Rilin, tú quieres amor y felicidad, pero yo quiero que aguantes la oscuridad, gritó. Antes de que Rilin pudiera reaccionar, Lochlan comenzó a violar su cuerpo. La rabia extrema que sintió le hizo perder todo el control. Lo único que podía hacer era quitarle todo lo que pudiera. Pensó: como no puedo darte la luz que tanto deseas, te daré una oscuridad eterna que nunca podrás olvidar por el resto de tu vida. Estoy seguro de que me recordarás por el resto de tu vida después de esto. Aferrándose a esa amargura, Lochlan devoró a Rilin por completo, absorbiéndola en su oscuridad. Así, los dos parecían caer juntos en un abismo de dolor. Cuando Rilin se despertó de nuevo, ya era mediodía. Si no fuera por la luz del sol que brillaba en su rostro a través de las cortinas, podría haber seguido durmiendo hasta la noche. Lochlan ya no estaba. Tal vez se había ido inmediatamente después de despertarse y darse cuenta de lo que su impulsividad le había llevado a hacer anoche. O quizás fue por otra razón. En cualquier caso, ya no le importaba a Rilin. A partir de hoy, estaba decidida a no dejar que Lochlan se quedara en su mente ni afectara más sus sentimientos. Mientras sumergía la cabeza bajo el agua en la bañera, pensó: por fin he visto a Lochlan por lo que realmente es. Mis sentimientos por él se detendrán aquí. Después de tomar un baño, Rilin se sentó en el sofá y encendió la televisión. No tenía planes de irse de inmediato porque todavía tenía dolor y no podía caminar muy lejos. Además, había comida en esta habitación. Decidió quedarse un poco más. Rilin miraba las noticias desganadamente mientras comía pan. De repente, un titular llamó su atención. Un profesor de la Universidad XX ha sido suspendido por la escuela por supuestamente plagiar su tesis. Su bocado de pan se olvidó cuando la foto de su padre apareció en la pantalla. Rilin pensó: plagiando su tesis. De repente, su mundo comenzó a girar y su corazón dio un vuelco. Capítulo 31. Eche una mano, amiga. Mason se encerró en su habitación y se negó a salir, mientras que Eleanor se sentó en el sofá exterior con Rilin. Si no hubiera sido porque Mason se metió en un problema tan grande y Eleanor no tenía a nadie con quien hablar sobre qué hacer, no habría dejado que Rilin regresara a casa. Rilin miró a Eleanor, que todavía parecía desagradable, y cautelosamente dijo: mamá, yo... olvídate de eso. Interrumpió Eleanor a Rilin, agitando la mano. En este momento, la prioridad es lidiar con la crisis de tu padre, así que hablaremos de otras cosas más adelante. Sin embargo, Eleanor no pudo evitar añadir: realmente no entiendo por qué te divorciarías de un hombre como Lochlan. Es una gran persona. Definitivamente lo lamentarás en el futuro. Cuando Rilin escuchó a Eleanor decir eso, se sintió tentada de decirle a su madre toda la verdad, pero se contuvo cuando notó el rostro pálido y cansado de Eleanor. Eleanor ya estaba preocupada por la situación de Mason. Si Rilin le contó a Eleanor todo el motivo de su divorcio, no era difícil imaginar que su madre llegara hasta la compañía de Lochlan. Eleanor rompió a llorar mientras le contaba a Rilin lo que le había pasado a Mason. Al principio no sabía qué había pasado, dijo, con la voz ahogada. Mason fue a trabajar como de costumbre, pero regresó a casa sin terminar su clase con una expresión solemne en su rostro, se encerró en la habitación y no respondió cuando lo llamé.
Al principio no me importó demasiado porque supuse que sus compañeros de trabajo se burlaban de él por tu culpa. Fui de compras un par de días después, y noté a los vecinos susurrando y señalándome tan pronto como salí de nuestra casa. Más tarde, hablé con el compañero de trabajo de Mason y me enteré de lo que había sucedido. La tesis doctoral de Mason se subió a internet y denunció el plagio. Cuando la administración de la escuela lo vio, lo único en lo que pudieron pensar fue en desviar la opinión pública, por lo que suspendieron a Mason sin escuchar su explicación. La investigación se completará en los próximos días. Mamá, no llores, dijo Rilling mientras le entregaba a Eleanor una servilleta. Eleanor sollozó aún más mientras continuaba. Sucedió en el momento de la evaluación de la escuela de Mason como profesora sobresaliente. Incluso si hay pruebas de que no plagió en su disertación, las personas que no sabían la verdad todavía pueden criticarlo detrás de él. Su reputación se habría arruinado, y habría perdido su oportunidad de ser reconocido como un profesor sobresaliente a pesar de haber trabajado tan duro durante tantos años. Rilling era muy consciente de que sus padres valoraban los títulos honoríficos y la reputación por encima de todo. No les importaba el dinero, pero no podían renunciar a su honor. Eleanor continuó murmurando y llorando, mientras Rilling le daba palmaditas en la espalda para aliviar su respiración. ¿Qué dijo la administración de la escuela, mamá?, preguntó Rilling. Eleanor gradualmente dejó de llorar, pero sus ojos estaban hinchados y rojos. Prometieron investigar a fondo este asunto. Continuó. Pero todos sabemos que si esto se hiciera a propósito para destruir la reputación de Mason, sería difícil averiguar la verdad. La cara de Rilling se puso seria. Era muy consciente de lo difícil que era demostrar que su padre no había plagiado. Eleanor luego dirigió su atención a Rilling, añadiendo: si Lochlan fuera consciente de esto, sin duda haría todo lo posible para investigar y demostrar la inocencia de Mason. Aunque algunas de sus medidas eran bastante severas, Lochlan podría tener una forma de lidiar con ellas si los que difunden la noticia lo hicieran en la oscuridad. ¿Tú crees? Rilling ignoró el tono esperanzador de Eleanor y declaró sin rodeos: mamá, ya estamos divorciados, así que no deberíamos conocernos más. Eleanor esperaba que Rilling comprendiera su significado y buscara la ayuda de Lochlan, pero Rilling descartó la posibilidad sin pensarlo. La expresión de Eleanor se oscureció al alejarse, afirmando que iría a ver a Mason. Rilling se sentó sola en el sofá, deprimida. Por supuesto, entendió lo que decía su madre, pero no pudo armarse de valor para volver a enfrentarse a Lochlan. Incluso si su matrimonio fracasaba, Rilling quería mantener su dignidad frente a Lochlan. Además, incluso si le rogaba ayuda a Lochlan, lo más probable es que la ignorara y la viera luchar con su situación. Debido al incidente, el estado de ánimo de la familia Anderson permaneció sombrío durante los días siguientes. Eleanor básicamente ignoró a Rilling y no le habló en absoluto, lo que entristeció mucho a Rilling. Sin embargo, no pudo hacer lo que su madre deseaba. Un invitado inesperado llegó a la casa de Rilling justo cuando ella estaba luchando por averiguar qué hacer. ¿Hayden? Rilling murmuró sorprendido mientras miraba al hombre frente a su puerta. Hayden sonrió casualmente y agitó las cosas que llevaba en la mano, preguntando: ¿no me vas a dar la bienvenida? Capítulo 32. ¿Qué lo trajo aquí? Rilling dudó mientras se daba la vuelta y miraba a Eleanor, que acababa de salir de su habitación. Rilling se había divorciado recientemente, y no estaba segura de cómo reaccionaría su madre si veía a Hayden en la puerta. Sin embargo, Rilling tampoco podía dejar a Hayden de pie en la puerta, sosteniendo todas esas cosas. Justo cuando Rilling estaba en un dilema, Eleanor se acercó a la puerta principal, después de haber oído a alguien tocar el timbre hace un tiempo. Cuando se dio cuenta de que Rilling estaba de pie en la puerta, aparentemente impidiendo que alguien entrara, la cara de Eleanor se nubló cuando apartó a Rilling y le preguntó: ¿quién está ahí? Señora Anderson, soy yo, dijo Hayden mientras sonreía a Eleanor. Eleanor se sorprendió al mirar a Rilling y luego a Hayden, que se quedó fuera de la puerta. Ella dio una sonrisa incómoda y respondió: hola, Hayden. No esperaba que vinieras. Por favor, entra.
Luego tomó las cosas de Hayden y señaló el sofá, diciendo: «Siéntate, te traeré un poco de agua». Hayden detuvo a Eleanor, diciendo: «Señora Anderson, estoy bien. Me enteré de la situación del señor Anderson y decidí visitarlo mientras estaba en la ciudad». La cara de Eleanor se suavizó después de escuchar sus palabras. Al principio había asumido que pasaba algo entre Hayden y Riley, pero ahora parecía que lo había pensado demasiado. Con una amplia sonrisa, Eleanor dijo: «Hayden, hace mucho tiempo que no nos vemos. Por favor, siéntese mientras voy a comprobar si Mason está despierto». Luego se volvió hacia Riley y le dijo: «No te quedes ahí parada. Ve por unas bebidas. Este es Hayden. ¿Todavía lo recuerdas? Solía venir y jugar contigo antes de irse al extranjero». Eleanor asumió que Riley había bloqueado a Hayden en la puerta porque Riley no lo reconoció, así que lo reintrodujo. Riley dio una suave sonrisa y fue a la cocina. Después de que Eleanor se fuera, Riley regresó y se sentó en el sofá, con Hayden inmediatamente a su lado. Riley se volvió para ver si su madre había regresado antes de volverse y susurrar: «¿Por qué has venido?» «Estoy de visita porque he oído que el señor Anderson se ha visto envuelto en un escándalo», dijo Hayden, señalando las cosas que trajo que estaban sobre la mesa. «Pero parece que tu madre no me ha dado la bienvenida». Riley captó el tono burlón de Hayden y entendió que estaba bromeando, así que no le importó demasiado. «Para mi madre, cualquier hombre que se acercara a mí podría ser la razón de mi divorcio», dijo honestamente. Era la primera vez que Hayden oía a Riley hablar abiertamente de su divorcio. «Nunca te he oído hablar de cómo era tu exmarido», comentó, mirando a Riley y viendo que no parecía incómoda. Riley bajó la cabeza, forzando una sonrisa, y dijo: «¿De qué hay que hablar? Ahora todo está en el pasado». No podía admitir que su marido era Lochlan. Hayden trabajaba ahora para la empresa de Lochlan, y se verían mucho, por lo que era mejor que Hayden no lo supiera. Hayden no siguió preguntando y en su lugar cambió el tema, diciendo: «¿Qué le pasó a tu padre?» Riley suspiró mientras pensaba en Mason y dijo: «No estoy muy segura. Sabes lo terco que puede ser mi padre, y empeorado a medida que ha ido creciendo. No me había hablado desde que se enteró de mi divorcio. Mi madre tampoco sabe lo que había pasado exactamente». En ese momento, Eleanor regresó a la sala de estar. «Hayden, Mason no se siente bien y se queda en la cama, así que no podrás verlo», se disculpó Eleanor. Hayden rechazó sus disculpas y comenzó a charlar con Eleanor sobre otros temas. Riley suspiró mientras se volvía hacia el dormitorio de Mason, ya que Mason no había salido de su habitación en días. Era la hora del almuerzo, y Eleanor dijo: «¿Por qué no te quedas a comer con nosotros, Hayden? Recuerdo que te encantaba mi cocina y te encantaba robarle comida a LNN cuando eras pequeña». Riley y Hayden bajaron la cabeza tímidamente, pero Eleanor se limitó a reírse y se dirigió a la cocina. El timbre volvió a sonar justo cuando Riley estaba a punto de romper el silencio. «Iré por la puerta. Puedes quedarte aquí», dijo Riley. Hayden asintió en respuesta. Riley estaba a punto de abrir la puerta cuando vio a la persona que estaba fuera a través de la mirilla, y su cara se volvió blanca ceniza y su mano en el pomo de la puerta se estremeció. «¿Qué lo trajo aquí?», ella pensó. Capítulo 33. Una vez que se abre la puerta. Fuera de la puerta, Lochlan llevaba las cosas en ambas manos, y parecía bastante impaciente. Al ver que nadie venía a abrir la puerta después de tanto